¿Por qué somos capaces de ir a la Luna y a Marte? ¿Cómo sabemos la composición del átomo? ¿Cómo hemos sido capaces, por ejemplo, de descubrir y de establecer el teorema de Pitágoras, o componer la novena sinfonía, o esculpir la Pietà, o escribir el Quijote? ¿Por qué, cómo y de dónde y cuándo toda esa inteligencia? Bueno, la historia realmente es mucho más antigua, pero digamos que tiene un punto de quiebre importante hace unos 65 millones de años, cuando un meteorito se estrelló contra la Tierra. En aquel entonces, después de 300 millones de años, los dinosaurios, animales terribles, gigantes algunos, otros tan pequeños como una gallina, eran la especie dominante. A partir de aquel invierno planetario, los dinosaurios, especies dominantes, se extinguieron. Y había paralelo con ellos una especie de animalitos, mamíferos, arborícolas, no más grandes que un conejo, pero además nocturnos. El hecho de ser nocturnos los había convertido también en un poquitito más inteligentes, porque obviamente sobrevivir en la noche, en medio de la oscuridad, hace que el cerebro tenga que aguzarse más, que tenga que utilizar más análisis para combinar datos y no convertirse en presa de otros o para poderse comer a otros. Es decir, es más difícil sobrevivir en la noche que en el día. Y esos animales nocturnos que ocupaban el nicho de la noche eran un poquitito más inteligentes que todos los otros animales. Esos animales nocturnos, cuando desaparecen los dinosaurios, se apoderan del nicho del día. Y entonces traen una ventaja acumulada. Venían de ser más inteligentes y ahora podían vivir de día. Y empezaron a convertirse también en especies dominantes, en distintas variantes. Y seguíamos viviendo en los árboles. Pero hubo un momento dramático en el costado oriental, nororiental de África, en el cual se presentó una severa sequía. Empezaron a escasear los árboles, empezó a faltar el alimento y nos tuvimos que bajar de los árboles y empezar a pelear en las sabanas. Las sabanas no eran un territorio muy apto para nosotros. Había grandes bestias pesadas, gigantescas, con garras, con colmillos, rápidas, más inteligentes, no más inteligentes, pero sí más capaces que nosotros. Y teníamos dificultades para alimentarnos. Lo único que podíamos comer en aquel entonces era fundamentalmente carroña, lo que los otros animales dejaban. Nosotros llegábamos tarde cuando ya nadie más quería comer, y lo que encontrábamos más nutritivo, no solo de los otros animales, sino también de congéneres nuestros, era la caja craneana. No teníamos garras, ni colmillos, ni fuerza para cazar, pero teníamos manos. Y con esas manos tomábamos lo que había quedado intacto, que era la caja craneana, inclusive de nuestros congéneres, la rompíamos, raspábamos su interior y nos comíamos el cerebro. Esa proteína cerebro, convertida en alimento, era una proteína dirigida de manera clara a engrandecer, a favorecer nuestro desarrollo cerebral. Y nos fuimos haciendo más inteligentes. Y no deja de ser una ironía el que la sumatoria de nuestras debilidades nos hubiera convertido en los animales más inteligentes. No podíamos volar, no podíamos correr, no teníamos fuerza, no teníamos colmillos ni venenos, no teníamos garras, no teníamos nada. Solo la capacidad de ser carroñeros, pero de carroñeros especializados en el cerebro. Entonces, eso aumentó nuestro cerebro. Y se presentó otro problema adicional. Ya nos convertimos en animales que caminaban en dos patas y empezó a crecer algo extraordinario en nuestro cuerpo, que fue el cerebro. Y ese tamaño del cerebro, allí en la cabeza, empezó a ser un obstáculo, una amenaza para la supervivencia de la especie. Entonces,
Otra vez, ese juego de ajedrez extraño de la vida. Las debilidades generan una ventaja y la ventaja genera también un problema. En ese momento el problema era que la cabeza tan grande era un peligro en el momento del parto y podía matar a la madre o podía matar al bebé o los podía matar a ambos. En esas circunstancias la especie no podía sobrevivir, por supuesto. Solución de la naturaleza: somos todos abortados. Empezamos a ser abortados a los 9 meses de gestación, porque está hoy demostrado científicamente que el periodo normal de gestación de ese feto humano no es de 9 meses, sino de 16 meses. Ahora, si creciéramos 16 meses en el vientre materno, tendríamos una cabezota gigante que mataría a la madre y mataría al bebé. Es decir, acabaría con la especie. Entonces la solución es abortar a ese bebé a los 9 meses antes de que la cabeza le crezca mucho para que pueda sobrevivir el bebé y pueda sobrevivir la madre y la especie. ¿Problema, no? No. Bueno, problema sí, pero otra vez una ventaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese cerebro afuera del vientre de la madre antes de tiempo? Los seres humanos somos animales desvalidos. Un pollito nace hoy y en 2 horas ya sabe lo que tiene que hacer: escarbar el piso y buscar lombrices y buscar granos y se alimenta. Un potrillo sale corriendo el mismo día y así por el estilo. Un pez nació y ya es un pez y se acabó la historia. Nadie lo cuida, nadie lo alimenta. El ser humano no. El ser humano es un animal desvalido que aprende a caminar apenas al año, año y medio. Aprende a hablar a los 3 o 4 años, con mucha dificultad. A defenderse, imposible. Un niño de 6, 7, 8 años moriría solo. Entonces, ese ser humano desvalido tuvo que ser ayudado. Pero la ventaja de ese cerebro era que, estando fuera del vientre de la madre, ya recibía muchos estímulos: los colores, las voces, las formas, las texturas. Y ese cerebro entonces, en la fase más importante de su desarrollo, no tuvo la oscuridad del vientre, sino que tuvo la sobreestimulación del medio ambiente, del entorno. Y eso a la vez nos hizo más inteligentes. Así que, una tras otra: problema, ventaja, ventaja, problema. Y hoy somos capaces de ir a Marte y de comunicarnos de esta manera, gracias a esa serie de circunstancias históricas que se han venido sucediendo a lo largo de millones de años. Cabría preguntarnos cuál es la desventaja entonces que trae ahora el ser más inteligentes. Está lloviendo. Y recuerdo un poema de García Lorca que dice: la lluvia con su dulce mansedumbre nos llena de paz y es feliz noticia para las sementeras. Esos eran otros tiempos, poeta Federico García Lorca. Hoy sabemos que esta lluvia que está cayendo aquí y en el Polo Norte y en el Polo Sur y en todas las partes del planeta tiene una alta composición de microplásticos que van a acabar con la vida en la Tierra. Somos una especie dominante y somos la única especie amenazante para el planeta. Somos una especie de virus, capaces de matar al cuerpo que nos da morada, que nos da sustento. Allá ha conducido la inteligencia humana. En resumidas cuentas, sí, somos la especie dominante, la especie más inteligente, pero no somos racionales. De hecho, somos, a pesar de todo lo que nos enseñan, somos la única especie irracional. Ese escarabajo que va allí caminando por el jardín, o el colibrí que acaba de pasar, o la tortuga que está en alguna playa del Pacífico, ninguno de ellos, ninguno de esos animales está cometiendo irracionalidades, pero nosotros sí.
Es decir, la inteligencia nos sirve para muchas cosas, pero al parecer no nos sirve para razonar ni para salvar la vida. Sin embargo, decía precisamente Federico Nietzsche, antes de que aparezca la luz, la noche es más oscura. Y no importa cuán oscura sea la noche, las horas siguen corriendo. Y Federico Nietzsche nos hablaba justamente del superhombre, pero no del superhombre físico, no, como pensaba Hitler y cualquier otro loco delirante en los tiempos de hoy, no. Nos hablaba del superhombre ético, de aquel que es capaz de entregar lo mejor en aras de una mejor humanidad. Así que no importa cuán oscura sea la noche, las horas siguen corriendo. Y esa inteligencia que nos ha llevado a tantos problemas algún día nos servirá para demostrar que la inteligencia también sirve para demostrar que esa inteligencia sirve.